Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este seminario tan importante, hoy en el marco del Día Mundial del Derecho de Autor. Les extendemos un saludo muy caluroso y muy cordial en este día tan especial para todos y en primer lugar agradecer a la organización, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la OMPI, por la invitación y a todas las organizaciones que apoyan, Innosulti, Activos Reales y la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, el API. Nos hemos dado cita el día de hoy para hablar de un tema muy importante, muy actual y muy reciente, que bien como lo dice la presentación que se está compartiendo, es el Tratado de Beijing, que habla sobre los derechos de los intérpretes audiovisuales. El Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales fue adoptado en la conferencia diplomática en Beijing del 20 al 26 de junio del 2012 y estará próximo a entrar en vigor el próximo 28 de abril. Para hablar sobre el Tratado de Beijing, tengo el honor y el gusto de compartir panel con dos excelentes profesionales, abogadas que admiro profundamente y voy a pasar a presentarlas. En primer lugar, la doctora Heidi Lung, que es abogada egresada de la Universidad de los Andes de Venezuela, con especialización en propiedad intelectual de la misma institución. Actualmente se desempeña como jurista principal de la División de Derecho de Autor e Industrias Creativas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, organización en la que trabaja hace más de 20 años. Entre sus responsabilidades en la Oficina Internacional se destaca el trabajo en la Secretaría de la OMPI para el desarrollo de tratados en materia de derecho de autor y su implementación en leyes nacionales, incluyendo asuntos en materia digital y derecho de autor. Y en relación con el tema que abordamos hoy en el programa, se destaca su coordinación en la organización de la conferencia diplomática organizada por la OMPI en Beijing en el año 2012, en la cual se adoptó el Tratado sobre Interpretaciones o Ejecuciones, o lo que popularmente se conoce como Tratado de Beijing. También en este panel va a estar disertando la doctora Carolina Romero, que es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con una especialidad en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad. Cuenta con una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Turín en Italia y una especialización en derecho de los negocios internacionales de la Universidad de los Andes. Ha hecho parte de los equipos negociadores que han representado a Colombia en algunas de las negociaciones que se han realizado en el ámbito bilateral y negociaciones de carácter multilateral, participando como apoyo técnico en las discusiones sobre derecho de autor y derechos conexos. Y también la doctora Carolina forma parte del gobierno de Colombia que conforma la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual CIPI. Como lo ven, tenemos dos grandes expertas, dos grandes panelistas, a las cuales les doy la bienvenida y otra vez agradeciendo a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Doctora Heidi, muy buenos días desde Buenos Aires, bienvenida y es un placer compartir este panel con usted. Buenos días. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias, Sebastián, por esta introducción, la presentación que han hecho en este seminario. Para mí es un honor el poder participar en este seminario virtual organizado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y en especial quisiera felicitarle por esta iniciativa a la dirección y liderada por la doctora Carolina Romero, quien una vez más demuestra que siempre con su determinación y tesón siempre saca lo mejor, incluso en los momentos más difíciles. De mi parte, yo quisiera trasladar un mensaje de esperanza y de apoyo a toda nuestra sociedad y reafirmar el compromiso de parte de la OMPI al servicio de todos los Estados miembros. En estos momentos tenemos que ser solidarios y tenemos que poner todo de nuestra parte para poder superar estos momentos tan difíciles. Y en especial yo quisiera dar un reconocimiento a todos nuestros héroes sociales, a todas aquellas personas que desde distintas instituciones están trabajando y están luchando para paliar y frenar los efectos de la pandemia mientras nosotros nos quedamos en casa. Así que en estas situaciones tan complejas y tan delicadas como tú bien mencionabas, Sebastián, es muy bueno también poder compartir
noticias buenas, ¿no? De todo lo que está sucediendo en estos momentos y sobre todo en el mundo de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Y una gran noticia para la comunidad autoral en estos momentos es sí, la entrada en vigor del Tratado de Beijing sobre interpretaciones o ejecuciones audiovisuales. Si bien entiendo, tenemos unos 20 minutos para dar una breve reseña, una visión de en qué consiste este tratado, y luego tendremos un espacio para poder tomar las preguntas de todos los participantes. Si me permiten, yo voy a abrir en estos momentos mi pantalla. No sé si me puedes confirmar, Sebastián, si está siendo compartida. Está compartida, doctora. Muy bien. Como les comentaba, entonces el Tratado de Beijing entra en vigor felizmente el próximo martes, 28 de abril. Es cuando se cumplen los 3 meses luego de que el país número 30 depositó su instrumento de adhesión a este tratado el pasado 28 de enero. Así que 3 meses después tenemos la entrada en vigor de este tratado. También, como lo mencionaba Sebastián, es un tratado que se adoptó en el año 2012 en Beijing, luego de una conferencia diplomática celebrada con Estados miembros de la OMPI, y fundamentalmente consiste en un tratado que abarca o que garantiza una protección comprensiva de todos los artistas, intérpretes o ejecutantes en producciones audiovisuales. ¿Quiénes son esos 30 países? Y felizmente incluso podemos decir hoy que son 31, porque luego de la entrada, de que llegamos a la ratificación número 30, otro país se aproximó a la OMPI a depositar su instrumento de ratificación. Esos países están en pantalla, los ven allí. Yo he decidido, por el tipo de audiencia que hoy tenemos, tengo entendido que hay más de 3.000 personas inscritas en este webinar, y muchos de ellos son de América Latina, así que pensé que, bueno, podríamos mostrar quiénes son esos países de América Latina y dónde están, ¿no? Las otras ratificaciones, de dónde vienen las otras ratificaciones. Esto no significa que en otros países no se esté adelantando procesos legislativos de adopción del tratado, de modificación de la ley nacional, para luego venir a la OMPI a depositar el tratado de Beijing, el instrumento de ratificación o adhesión al Tratado de Beijing. Tenemos conocimiento que no solamente en América Latina, pero también en muchas partes del mundo, independientemente del nivel del desarrollo de los países desarrollados y países en vías de desarrollo y menos desarrollados, están considerando este tratado. Pero bien, tenemos 4 países que hasta ahora forman parte del grupo de partes contratantes, decimos en el vocabulario del mundo de los tratados, de este instrumento. El proceso para llegar a la adopción de este tratado no fue fácil. Si bien sabemos que la conferencia diplomática tuvo lugar en el año 2012, que adoptó este tratado, hubo antes una conferencia diplomática en el año 2000, en la cual se negociaron 19 de los 20 artículos sustantivos de este instrumento. Entonces, fue un tratado que se negoció en 2 fases, y no fueron fases, digamos, a nivel de lo que podríamos decir el tiempo, ¿no? que tomó para consolidar las negociaciones. El espacio de tiempo entre una negociación y otra fue bastante considerable, fueron 12 años. En el año 2000 hubo una conferencia, como les digo, se organizó en Ginebra, se negociaron 19 tratados, y solamente en el año 2012 se llega a la consolidación del tratado, y la razón fundamental por la cual no se había adoptado era por una sola cláusula, que era la cláusula relativa a la transferencia de derechos. Con ello yo voy a culminar mi presentación haciendo referencia a esta disposición en el tratado.
Pero esto no se queda aquí. Sabemos también que los antecedentes de protección de los artistas en el audiovisual muestran que prácticamente la protección ha sido bastante precaria. Si miramos, por ejemplo, en 1996, cuando se adoptan los tratados Internet de la OMPI, el WST y el WPPT, vemos que prácticamente el tema de la protección del artista en el audiovisual queda por fuera. Con una pequeña disposición, si ustedes miran el artículo 6 del WPPT, en el caso de las interpretaciones y ejecuciones en vivo, es la única pequeña protección que también se extiende al artista en el audiovisual en el WPPT. Entonces, prácticamente podríamos decir que no fue un gran cambio para los artistas. Y si vamos un poquito más atrás, vemos que en el año 1961, cuando se adopta la Convención de Roma, es cuando nace de alguna manera internacionalmente el derecho del artista del audiovisual, en el audiovisual. Pero, ¿qué sucede con esta convención? Que por un lado le otorga una protección al artista, una protección bastante modesta, pero por un lado se la otorga, pero por el otro lado se la quita. Si miramos el artículo 7, por ejemplo, de la Convención de Roma, vemos que esta protección está garantizada, pero si leemos el artículo 19, dice que una vez que el artista da su consentimiento para que su trabajo, para que su interpretación sea fijada, prácticamente el efecto de esta protección garantizada por la Convención desaparece. De modo que, calculamos un poco, pensamos que son casi 60 años de espera por esta justicia, de alguna manera, para también tener un equiparamiento de todos los derechos de los artistas, independientemente de la naturaleza de la interpretación, del formato donde se ha fijado, es decir, si sea sonoro o sea audiovisual. Todos los artistas merecen una protección y particularmente en el ambiente digital. ¿Qué contiene este tratado? No me voy a dedicar en la tarde o en la mañana de ustedes a dar una explicación en detalle del tratado, pero me gustaría hacer referencia a ciertos puntos. El fundamental de ellos es el aporte en lo que llamamos la materia digital, la protección en el ambiente digital de este tratado. Este tratado tiene unas disposiciones bastante consolidadas en materia de copia, intercambio de interpretaciones o ejecuciones audiovisuales o el trabajo de los artistas en redes interactivas, y también todo lo que puede ser la protección de las llamadas medidas tecnológicas o medidas utilizadas por el artista para controlar el uso y la explotación de sus interpretaciones. Así como, por ejemplo, también la información sobre la gestión de los derechos que han sido concedidos. Así que, si bien vemos aquí en el esquema, estos 4 puntos que he resaltado, la reproducción, la puesta a disposición, las medidas tecnológicas de protección, están garantizadas. También se garantiza incluso en el ambiente digital la aplicación de flexibilidades, es decir, como sabemos en el derecho de autor, en la propiedad intelectual en general, no podemos considerar que se garantizan derechos de manera absoluta. Existe también la posibilidad de incluir ciertas flexibilidades en razón de las necesidades económicas, sociales, culturales de las partes, ¿no?, contratantes. Me refiero a las limitaciones y excepciones, que pueden ser, digamos, pueden ir desde lo que puede ser en los usos privados o para fines de educación, etc. Y esta agenda digital la encontramos también en los tratados adoptados en el año 96, en el WST y en el WPPT. Así que esto es un punto en común que este tratado tiene con sus, podríamos decir, hermanos mayores, tratados que son hermanos mayores del año 96. Pero también tenemos algunas particularidades de este tratado. Este tratado, aun y cuando se asemeja mucho en su estructura a los tratados de Internet, también tiene ciertas particularidades. Y también no me voy a referir
a todas ellas, son varias, pero para esta sesión yo me dedicaría a tres, me enfocaría en tres particularidades. En primer lugar, lo que llamamos los puntos de conexión, es decir, realmente ¿a quién protege este tratado? Es decir, cuando hablemos que va a entrar en vigor, ¿a quién va a beneficiar este tratado? En segundo lugar, la transferencia de derechos. Ya yo se los mencionaba, en el año 2000 no se pudo consolidar, no se pudo adoptar el tratado porque el tema de la transferencia de derechos no fue parte del acuerdo y se tuvo que esperar hasta el 2012 para la adopción del tratado. Así que este es un tema que también merece un poco de atención y sería entonces la pregunta que trataríamos de contestar sería cómo se rigen las cuestiones contractuales en este tratado. Y por último, los derechos de comunicación al público y radiodifusión. Es decir, vamos a responder a la pregunta de si realmente se garantizan los derechos de transmisiones televisivas, en proyecciones en salas de cine, etcétera, entre otros, de los artistas, que si se garantizan a través del tratado. Así que, comenzando con la primera, con los puntos de conexión o a quién realmente protege este tratado, este tratado es bien interesante porque a diferencia de su hermano mayor, el WPPT, el criterio, el punto de conexión no va a ser sino aquel que se determina por la nacionalidad misma del artista. Es algo similar no al tratado, al WPPT, sino a lo que encontramos, por ejemplo, en el convenio de Berna. Las partes contratantes simplemente tienen que mirar cuando van a otorgar la protección si a la nacionalidad del artista. Si el artista es nacional de un estado que es parte contratante, pues bueno, simplemente se garantiza esta protección. Así que esto de alguna manera que un país dé el paso adelante y diga voy a ratificar o ratifico este tratado, voy a trabajar sobre el tema para ser parte contratante de este tratado, significa también una expresión de voluntad de este país de que se garanticen los derechos de sus artistas del audiovisual alrededor del mundo, en todos los países que también son parte del instrumento del tratado internacional. En segundo lugar, la transferencia de derechos. Si ustedes miran este tratado, el artículo 12 tiene toda una disposición bien elaborada en cuanto a lo que pueden ser los criterios para la transferencia de derechos. Pero yo quisiera llamar la atención al respecto porque si bien es cierto que es bastante elaborada la disposición, hace referencia al podrá, es decir, es totalmente discrecional. Desde el párrafo 1, el párrafo 2 o párrafo 3, incluyen simplemente potestades de parte de los estados para poder regir o para poder abundar sobre lo que pueden ser los arreglos contractuales en materia de los derechos del artista en el audiovisual. Y no es un secreto que muchos países tratan, sobre todo en sus leyes nacionales, de consolidar en una sola figura los derechos, bien sea por vía de presunción o por vía de una expresa transferencia, los derechos del artista en manos, por ejemplo, del productor. Hago referencia a este punto, a esta cuestión discrecional, porque pareciera que si eliminamos este artículo, no dañaría o no alteraría en nada el tratado. Es decir, sí es cierto que el contrato puede ser establecido, se puede celebrar entre el artista y el productor. Es cierto también que se pueden establecer ciertas condiciones, pero prácticamente esto queda en manos de la parte contratante. Y finalmente, el artículo 11. El artículo 11 que se refiere al derecho de radiodifusión y comunicación al público. Este derecho es una gran variante con respecto al artículo 15 del WPPT y al artículo 12 de la Convención de Roma. ¿Por qué? Porque cuando un país viene a ratificar el tratado, la Convención de Roma o el WPPT, este derecho, si el país no expresa ninguna reserva al respecto, este derecho nace
como un derecho de remuneración. En el caso del Tratado de Beijing, si el país no dice nada al respecto y deposita el instrumento de ratificación y no hace ninguna reserva, voy a hacer referencia rápidamente a las reservas, el tratado nace como un derecho exclusivo. Un derecho exclusivo que tiene al final varias variantes, si ven allí, es discrecional y también el Estado puede, la parte contratante puede expresar, declarar ante el director general de la OMPI que en lugar de este derecho exclusivo va a otorgar un derecho de remuneración equitativa por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o la comunicación al público. Y también existe la posibilidad de que el Estado o la parte contratante diga, señores, no, yo no quiero aplicar este derecho, no quiero garantizar este derecho. Entonces, es una especie de menú que se ofrece en el caso del artículo 11 y es una gran variante con respecto a cómo opera el derecho de radiodifusión y comunicación al público en otros tratados en materia de derechos conexos, ¿no? Que rigen también el derecho de los artistas, Roma y WPPT. Yo pienso que aquí yo debería dejar mi breve visión general de parte del tratado y estaría muy contenta de tomar las preguntas de parte de los panelistas o de la audiencia, Sebastián. Muchísimas gracias. Doctora Heidi, muchas gracias por su intervención, muy buena. Yo creo que la audiencia tiene muchas preguntas y los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat, ya que al final vamos a estar en un breve recuento con las preguntas. Siguiendo entonces con lo que dijimos al principio, ahora es el turno de la doctora Carolina. Doctora Carolina, muy buenos días, un placer saludarla y tiene usted la palabra. Muy buenos días, Sebastián, y un cordial saludo para todos los que nos siguen en este momento a través de Internet. La verdad fue un honor para nosotros ver la acogida que ha tenido el seminario, nuestro primer seminario virtual sobre derecho de autor, y qué mejor momento para celebrarlo que precisamente el Día Mundial del Derecho de Autor. Igualmente quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a la doctora Heidi Lum de la OMPI, agradecer a esta organización el apoyo constante que brinda a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y por supuesto a toda Latinoamérica, en donde con su apoyo constante y cooperación pues se ha podido avanzar con unas leyes modernas en la materia y por supuesto se ha podido avanzar en cuanto a la sensibilización en este tema. De igual manera, agradecer a las demás instituciones que nos apoyan, como es el caso del API, como es el caso de Innosulting, y por supuesto agradecer a las personas que en este momento nos están acompañando. Espero y deseo que ojalá también haya muchos intérpretes audiovisuales, porque realmente consideramos que es muy importante que esta materia no se quede solamente en manos de abogados, sino que también los mismos titulares de estos derechos entiendan y comprendan cuáles son esas prerrogativas que les otorgan las leyes y los tratados internacionales. Entonces, voy a compartir en este momento mi pantalla. Ahí se ve. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, simplemente pues quisiera comentarles que los derechos de los intérpretes audiovisuales en el caso de Colombia pues se encuentran regulados en varias normas. La primera de ellas, la Ley 23 de 1982, igualmente en la Decisión Andina 351, que es el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos que aplica en los 4 países miembros de la Comunidad Andina, es decir, en este momento Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Y adicionalmente en la famosa Ley Fanny Mickey, que es del año 2010, y en la Ley 1915 del año 2018, que es nuestra reciente modificación de nuestro régimen jurídico sobre derecho de autor.
En cuanto a esta normatividad, quisiera destacar la definición con las cuales nosotros contamos en la ley Fanny-Mikke del año 2010. En esta ley aparece una definición de intérprete de la obra audiovisual, en donde se dice que el artista o intérprete de la obra audiovisual es quien interprete un papel principal, secundario o de reparto previsto en el correspondiente libreto de la obra audiovisual. Partiendo de esta base, y así como mencionaba la doctora Heidi Lund hace un momento, pues Doctora nosotros vamos Carolina, a encontrar aquí, señor. perdón, solamente se está viendo usted, su pantalla se dejó de compartir. Ok, perdón. En cuanto a los derechos morales, nosotros vamos a encontrar que en nuestra legislación, concretamente en la Ley 23 de 1982, el artículo 171 dice que los artistas e intérpretes tendrán, en cuanto a la protección de sus derechos morales, los mismos derechos que tienen los autores. Por eso nos remite al artículo 30 de la misma ley. Y este artículo 30 dice que los artistas e intérpretes tienen el derecho a la paternidad, que consiste en reivindicarse como intérprete de su interpretación, y por eso su nombre siempre debe aparecer mencionado. El derecho a la integridad, que es oponerse a toda deformación, mutilación o modificación catente contra el decoro de la interpretación o reputación del intérprete, y el derecho a la ineditud, que es conservar precisamente la obra inédita o divulgarla, y el del derecho de modificación, que es precisamente la posibilidad de modificarla en cualquier tiempo, y el derecho al retrato, que es retirar la interpretación de acceso al público. Este catálogo de derechos es muchísimo más amplio que los derechos que se encuentran en la actualidad consagrados en los principales tratados internacionales en materia de derecho de autor y en materia de derechos conexos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que establecía o a lo que establece la decisión andina 351, la decisión andina solamente consagra el derecho de paternidad y el derecho de integridad, lo cual no significa que, por supuesto, los países miembros de la comunidad andina puedan otorgar derechos adicionales o más amplios que los que se encuentran establecidos en la decisión andina 351. En cuanto a los derechos patrimoniales, nosotros vamos a encontrar, por una parte, unos derechos que se encuentran otorgados frente a las interpretaciones no fijadas y unos derechos frente a las interpretaciones fijadas. Es decir, los derechos que recaen en cabeza del intérprete una vez autorizado la fijación de su interpretación. Entonces, para esto vamos a comenzar explicando los derechos patrimoniales en cuanto a las interpretaciones no fijadas. Nosotros encontramos estos derechos tanto en la decisión andina 351 como en la ley 23 de 1982, que recientemente fue modificada en el año 2018. ¿Qué derechos vamos a encontrar frente a las no fijadas? Que además coinciden también, no solamente estos derechos se otorgan a los intérpretes de obras audiovisuales, sino también a los intérpretes de interpretaciones musicales fijadas en fonogramas. Entonces, esos derechos exclusivos son la radiodifusión y la comunicación al público de esas interpretaciones. Entonces, si un intérprete está realizando una actuación en vivo, imaginémonos en este caso en una interpretación, en una obra de teatro, en un escenario, nosotros tendríamos que pedir directamente al intérprete la autorización para que él permita la radiodifusión o la comunicación al público de esa interpretación que él está realizando en vivo. De igual manera, este intérprete va a tener la posibilidad de autorizar precisamente la fijación de esa interpretación. ¿Para qué? Para que una vez esa fijación
ya se encuentre en un soporte, esta pueda ser con posterioridad comunicada o radiodifundida. Entonces, estos son básicamente los derechos exclusivos en relación con las interpretaciones no fijadas. Ahora pasemos a los derechos de índole patrimonial que se encuentran consagrados frente a las interpretaciones fijadas. Y aquí yo quisiera, antes de explicar esto, hacer una aclaración en cuanto a qué es un derecho exclusivo y qué es un derecho de remuneración, porque son dos conceptos que vamos a ver a lo largo de la charla. Nosotros vamos a encontrar derechos exclusivos como las facultades que tienen los intérpretes o ejecutantes para autorizar o prohibir. Esta autorización tiene que ser previa y expresa. Los derechos de remuneración lo que implican es que el artista o intérprete no tiene esa facultad de autorizar o prohibir, pero sí tiene la facultad de obtener una remuneración por cuenta de la utilización de su interpretación audiovisual. Estos derechos de remuneración son los que están consagrados en el caso de Colombia en la ley Fannie Mickey, de la cual ustedes ya han escuchado mencionar reiteradamente. Entonces, ¿qué derechos exclusivos tienen en Colombia los artistas e intérpretes frente a las interpretaciones fijadas? Esos derechos los vamos a encontrar tanto en la decisión andina 351 del año 93 como en la ley 1915 del año 2018. Y básicamente el derecho que tenemos acá consagrado como derecho exclusivo es la posibilidad de autorizar o prohibir la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier manera o forma permanente o temporal y además por cualquier medio o por cualquier procedimiento, lo cual por supuesto incluye el almacenamiento temporal en forma electrónica. Entonces, cuando nosotros estamos refiriéndonos acá a la reproducción en la ley 1915 del año 2018, en el artículo 7, nos estamos refiriendo a cualquier forma de reproducción y eso, por lo tanto, cobija aquellas que se realicen en el entorno digital, para tenerlo en cuenta en el caso del ejercicio de este derecho de reproducción. En cuanto a los derechos que están consagrados también en esta norma, nosotros vamos a darnos cuenta que esta norma en el artículo 164 bis incorpora al concepto de comunicación al público cualquier forma de comunicación al público, es decir, entendida la comunicación al público como la transmisión por cualquier medio y por cualquier procedimiento de una interpretación fijada en una obra o grabación audiovisual. Quiere decir esto que el concepto de comunicación al público que acoge la ley colombiana incorpora también la radiodifusión, tal como aparece consagrado también en el Tratado de Beijing cuando hace referencia a la radiodifusión y la comunicación al público. Bueno, ahora, nos estamos preguntando cuáles son las disposiciones del Tratado de Beijing que fueron ya implementadas o ya incorporadas en la legislación colombiana. Y aquí hay que hacer una aclaración. Desafortunadamente, Colombia aún no ha ratificado el Tratado de Beijing. Si bien Colombia participó en su momento en todas las etapas de negociación y en los trabajos preparatorios del tratado, y además de eso participó en la conferencia diplomática que fue realizada en Beijing, firmando en ese momento el tratado. Hasta el momento, Colombia no lo ha ratificado. Hace un par de años, Colombia realizó en su momento un trámite para su ratificación en el Congreso de la República. El trámite de ratificación del Tratado de Beijing culminó sus 4 debates en el Congreso
y pasó a sanción presidencial en el anterior gobierno. Desafortunadamente, cuando pasó a la sanción presidencial, fue evidenciado un error o vicio en el trámite, puesto que uno de los artículos del tratado no fue publicado en las primeras gacetas, que es un requisito muy importante para darle publicidad a las normas y a las leyes o proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso de la República. Ante esta circunstancia, el Tratado de Beijing, pues fue la norma por la cual se aprobó el Tratado de Beijing, no fue sancionada por el presidente de la República y esto implicó que se devolviera el trámite al Congreso. Desafortunadamente, la única opción que hay en este momento es iniciar nuevamente el trámite. Y en este momento es uno de los tratados que se encuentra pendiente, pero además con muchísimo interés de tener la oportunidad de pasarlo nuevamente al Congreso de la República. Entonces, si nosotros, como yo lo que quiero contarles en este momento es qué disposiciones ya se encuentran implementadas a pesar de que no hemos ratificado el tratado, entonces me voy a referir a aquellas con las cuales nosotros ya podemos decir que hacemos un checklist y por lo tanto, una vez que decidamos nuevamente iniciar el trámite del Congreso y hacer la ratificación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues no tendríamos que sacar unas leyes o unas disposiciones adicionales. Entonces, lo primero, frente a los derechos patrimoniales de las interpretaciones no fijadas, entonces nosotros aquí ya tenemos un checklist. Este tipo de derechos exclusivos pues es un estándar también, como los mencionaba, para los intérpretes de obras musicales fijadas en fonogramas, y vamos a encontrar acá que ya Colombia tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la radiodifusión, la comunicación al público y la fijación de esa interpretación audiovisual. En cuanto a los derechos patrimoniales de las interpretaciones fijadas, vamos a encontrar un derecho exclusivo en relación con la reproducción y vamos a encontrar un derecho de remuneración, que es el derecho que ya estaba consagrado en la ley Fanny-Miquel desde el año 2010, que es la comunicación al público, incluida la puesta a disposición en Internet y el alquiler comercial al público. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos del alquiler, en el caso de los países miembros de la Decisión Andina 351, nosotros lo interpretamos como una modalidad del derecho de distribución. Sin embargo, para nosotros, el derecho de distribución solamente hace referencia a los ejemplares o copias que circulan en formatos de naturaleza tangible. Entonces, este derecho de alquiler hace referencia precisamente a ese alquiler en donde yo entrego un ejemplar en un formato tangible. En el caso de estos modelos de negocios que existían hacía muchísimo tiempo, que algunos de ustedes, si son como de mi edad, recordarán, vamos a encontrar que este tipo de modelos de negocios ha desaparecido o prácticamente ya son inexistentes. Recuerden ustedes que ustedes antes pagaban una suscripción a una tienda de alquiler y podían ir, retirar ese ejemplar y después, algunos días posteriormente, se podía retornar ese ejemplar o devolver. Eso sí, digamos que las nuevas generaciones ya no lo conocen, pero independientemente que este modelo de negocio ya haya desaparecido prácticamente, vamos a encontrar que otros modelos de negocios sí han encontrado su florecimiento en el Internet, y gracias que hoy en día estamos pasando por esta situación que todos conocen y este confinamiento forzado,
vamos a darnos cuenta que al contrario, hay modelos de negocios que han tenido un auge exponencial en esta época. Y para eso es que es útil cuando esta disposición, al hablar de comunicación al público, incluye la puesta a disposición en Internet. La puesta a disposición en Internet es entendida como, en el caso nuestro, como una modalidad de comunicación pública en la cual los miembros del público, es decir, los usuarios o los consumidores, pueden tener acceso a la obra en el momento y en el lugar en que ellos escojan. ¿Esto qué permite? Permite que ese acto de comunicación al público se complete cuando ese usuario o ese espectador toma ese tipo de decisiones, el lugar, el momento y la obra que desea ver. Estos son los que hoy en día nosotros llamamos como servicios on demand, y son servicios que hoy en día se encuentran en auge en el entorno digital. En el caso concreto, pues de las plataformas digitales que ofrecen este tipo de servicios, vamos a encontrar una gran variedad de plataformas digitales que ofrecen el servicio de manera gratuita a sus usuarios, y también vamos a encontrar una gran cantidad de plataformas que ofrecen este servicio precisamente con el pago de una suscripción. Entonces, cuando estamos en el marco de este tipo de servicios, partimos de la base de que se está haciendo un ejercicio del derecho de puesta a disposición en Internet, que para el caso de Colombia es un derecho de remuneración. En este caso, ¿por qué yo afirmo que Colombia ya cumplió con una parte del Tratado de Beijing al consagrar esta disposición? Como lo mencionaba la doctora Lung hace un momento, el artículo 11 del Tratado de Beijing, en el caso del derecho de comunicación al público y radiodifusión, permite que los países puedan, mediante un depósito, establecer si ellos van a establecer un derecho exclusivo o un derecho de remuneración para cumplir con el compromiso establecido en el Tratado de Beijing. En el caso de la comunicación al público y la radiodifusión, que como ya les explicaba, la ley 1915 aclaró que el concepto de comunicación al público para los efectos del artículo el artículo que incorporó la ley Fanny-Míguez dentro de la ley 23 del 82, entendemos la comunicación pública también como radiodifusión, entonces cumpliríamos con este derecho de remuneración. Ahora, hay que hacer una aclaración. Tendríamos en el momento de hacer el depósito del instrumento aclarar o acogernos a esta opción de consagrar no un derecho exclusivo, sino un derecho de remuneración en este caso concreto. Entonces, lo que podemos ver en este momento es que Colombia cumple ya en sus disposiciones parcialmente algunos de los compromisos que establece el Tratado de Beijing para los estados o partes contratantes. Ahora, en donde tal vez si vamos a tener una dificultad es que el Tratado de Beijing establece que el derecho de puesta a disposición es un derecho exclusivo, y ahí pues no se da como una opción de escoger alguna de las opciones, si un derecho de remuneración o un derecho exclusivo. En ese caso concreto, sí tendría Colombia que establecer una disposición adicional para consagrar un derecho de puesta a disposición de naturaleza exclusiva. De igual manera, un derecho de distribución de naturaleza exclusiva. Y de igual manera ocurre con el derecho de alquiler. En el Tratado de Beijing, el derecho de alquiler y el derecho de distribución también son derechos exclusivos, y tendría que Colombia adicionalmente consagrar
un derecho exclusivo por la distribución y por el alquiler. Entonces, para recapitular, Colombia ya cumple con el derecho exclusivo de reproducción establecido en el Tratado de Beijing y con el derecho de comunicación al público y radiodifusión que el Tratado de Beijing da la opción de que sea de exclusivo o de remuneración y nosotros hemos optado por la opción de que sea remuneración. Nos quedaría pendiente consagrar un derecho de distribución, un derecho de alquiler y un derecho de puesta a disposición también exclusivo, lo cual, por supuesto, no se contrapone o no está en contradicción con los derechos de puesta a disposición y alquiler comercial al público que ya consagró la Fannie Mae desde el año 2010. También es importante destacar que en cuanto a los derechos morales, el Tratado de Beijing consagra dos derechos que son el derecho de paternidad y el derecho de integridad. Como les mencionaba en una diapositiva previamente, el estándar de protección en relación con los derechos morales que contiene en la actualidad la Ley 23 de 1982 contiene 3 derechos adicionales a los que ya están establecidos en Beijing. Por lo tanto, en cuanto a derechos morales, tendríamos un estándar de protección muchísimo más amplio. En este Carolina, sentido, ¿sí? le quedan 5 minutos para poder iniciar la ronda de preguntas. Perfecto, gracias. Y también consagra el Tratado de Beijing algunas obligaciones relativas a las medidas tecnológicas y sobre la información sobre la gestión de derechos. Para los que no son abogados, las medidas tecnológicas son todos esos dispositivos técnicos y, como su nombre lo dice, tecnológicos, que permiten a los titulares de derecho de autor la protección, derechos de autor y conexos, la protección de sus obras o prestaciones protegidas por los derechos conexos. Y la información sobre la gestión de derechos lo que permite es identificar la información que sea necesaria por parte de cualquier persona para conocer quién es el titular de ese derecho y, por supuesto, tener la posibilidad de acudir a él en caso de requerir una autorización al respecto. En este sentido, la Ley 1915 también cobijó dentro de sus disposiciones sobre medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos a las interpretaciones audiovisuales. Y por último, quisiera mencionar lo relacionado con el término de protección para acabar esta parte relacionada con las disposiciones del Tratado de Beijing ya implementadas en nuestra legislación. El Tratado de Beijing establece un término de protección y en el caso de Colombia, el término de protección de Colombia es muchísimo más amplio. En el caso de Colombia, nosotros decimos que la protección en relación con una interpretación es la vida del intérprete y 80 años más en caso de las personas naturales y en el caso de las personas jurídicas tenemos 70 años a partir de la publicación de esa interpretación. Lo siguiente es, ¿de qué manera pueden los intérpretes audiovisuales gestionar esos derechos? Entonces, nuestra legislación permite que se haga de manera individual o de manera colectiva. En el caso de que el intérprete escoja la opción de utilizar la gestión colectiva para poder gestionar su derecho, pueden asociarse a una sociedad de gestión colectiva, que para el caso de Colombia es la Sociedad Colombiana de Gestión Actores, que en este caso se encarga de gestionar el derecho de remuneración por comunicación pública consagrado en la ley Fannie Mae y que en la actualidad cuenta con 29 contratos de representación recíproca con sociedades del extranjero. ¿Por qué me parece pertinente mencionar esto? Porque en últimas, la entrada en vigor del tratado lo que va a permitir también es, por supuesto, en los países que se han comprometido a consagrar en sus legislaciones un estándar de protección frente a los intérpretes de la obra audiovisual, entonces esos países en donde se va a consagrar esa protección
y Colombia, en donde ya tenemos la mayor parte de esa protección, pues vamos a tener la opción, en virtud del trato nacional o en virtud del principio de reciprocidad, dependiendo del que se aplique a cada caso concreto, va a tener la posibilidad de, a través de esos contratos de representación recíproca, gestionar esos derechos en el extranjero, frente a países que ya los hayan establecidos en virtud de Beijing o por fuera de Beijing, como es el caso de Colombia, pero además de eso, también la sociedad de gestión colectiva va a facilitar precisamente esa gestión en el extranjero. Ya para finalizar y antes de que me cierren el micrófono, quisiera comentar que la ley Fannie Mae en su momento fue demandada en una demanda de constitucionalidad que culminó con la sentencia C912 del año 2011. Básicamente, lo que se demandó en ese momento es la parte de la ley Fannie Mae que establece que esa remuneración se puede hacer efectiva a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas y desarrolladas por los artistas, intérpretes, ejecutantes. Básicamente porque el demandante consideraba que esta disposición podría interpretarse como una exigencia o un constreñimiento a los intérpretes de las obras audiovisuales para que solamente pudieran gestionar ese derecho a través de la sociedad de gestión colectiva. Por lo tanto, consideraba que aquí se estaba vulnerando la libertad de elegir el procedimiento para la defensa de los derechos que más resultara conveniente al titular de esa interpretación. En ese sentido, pues la Corte Constitucional analizó dos posibles formas de interpretación de esta disposición. La primera de ellas, entender que tal como estaba escrito ahí en la ley Fannie Mae, se entendía que ese intérprete ejecutante solamente podría hacer efectivo su derecho de remuneración a través de la sociedad de gestión colectiva. O la otra, modular esa interpretación partiendo de la base de que los intérpretes no están obligados a asociarse a una sociedad de gestión colectiva para la gestión de sus derechos y que también, como reiteradamente lo ha dicho la Corte Constitucional, puede hacerlo de manera individual o a través de otras formas de asociación. En este sentido, pues la Corte declara la exequibilidad de esa norma, acogiendo la segunda de las interpretaciones que les acabo de mencionar y reiterando de que ese contenido normativo solamente se podría interpretar sin restringir expresamente la posibilidad de que los intérpretes pudieran acogerse a las otras modalidades de gestión de su derecho, como la gestión individual u otras formas asociativas. Entonces, pues por ahora dejo hasta aquí para que iniciemos la ronda de preguntas, cualquier inquietud que haya sobre estos temas. Muchas gracias, doctora Carolina, por su intervención y por ajustarse a los tiempos que nos han correspondido. Dos grandes intervenciones de la doctora Heidi en un ámbito más internacional sobre puntos de conexión, sobre el entorno digital, limitaciones y excepciones, y aterrizándolo al caso colombiano, que si bien no tienen ratificado el tratado, vemos cómo la ley colombiana toca en algunos puntos el tratado de Beijing. Antes de iniciar con la sección de preguntas, que ya gracias al equipo de la Dirección Nacional las tenemos con un público muy activo, queremos agradecer a los más de 1.045 asistentes que están viendo en vivo desde sus casas este seminario virtual, el primero que hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, sin más preámbulos, vamos a las preguntas que, por el conocimiento que tengo de las dos, sé que les van a gustar. La primera pregunta nos las hace Isabel Junca y ella dice que ¿qué ocurre con los contratos que les hacen firmar cediendo los derechos?
¿Los pierden los derechos? Le damos la palabra a la doctora Heidi primero para que la responda. Y te quería decir, Sebastián, que yo me refería un poco al Tratado de Beijing, pero ciertamente las leyes nacionales, y en este caso vamos a aprovechar también la presencia de la doctora Carolina para abundar sobre al menos el caso colombiano. Como les comentaba, el artículo 12, que habla de la transferencia de derechos, realmente es una disposición totalmente discrecional y que deja a los países la libertad de poder regular el tema. Y esto no es acaso, porque realmente los tratados en materia de derecho de autor y derechos conexos no contienen regulación en cuanto a lo que pueden ser los acuerdos entre las partes. Cómo los titulares de derecho pueden transferir, pueden hacer una cesión, una licencia, queda como materia de la legislación nacional. Entonces tendríamos que mirar legislación por legislación para ver cuál es el caso. Un punto importante que le quiero señalar a la persona que ha hecho la pregunta es, quisiera resaltar la importancia de la solidaridad en materia sindical, en materia gremial, la presencia de sociedades de gestión colectiva que de alguna manera fortalecen la posición de negociación de los artistas. Entonces hay una tarea muy importante de parte de los beneficiarios de este tratado. En primer lugar, de aprender cuáles son los nuevos derechos de los cuales van a gozar a partir de este martes y obviamente de esos derechos que ya, como nos decía Carolina, incluso ya existen en leyes nacionales, ¿no? Y que ahora se proyectan a nivel internacional cuando los países también formen parte de parte contratante, ¿no? del Tratado de Beijing. Esto es muy importante y no solamente en el ámbito del artista en el audiovisual, ¿eh? Esto es el caso de todos los titulares de derecho, incluyendo los autores también, ¿no? A los artistas en el musical también. Digamos, una directiva para todos, el poder aprender cuáles son tus derechos y cuál es tu capacidad de negociación. Y obviamente acompañada, como les digo, de esa solidaridad y ese apoyo que puede existir de parte de sindicatos o de parte de sociedades de gestión colectiva. Muchas gracias, doctora Heidi. Doctora Carolina, a la misma pregunta. Gracias, Sebastián. Bueno, muy interesante esa pregunta y me da pie para hacer una aclaración en cuanto a la legislación nacional. En la legislación nacional, pues se establece que cuando el intérprete de la obra audiovisual ha dado su autorización para la fijación de su interpretación, pierde, o mejor dicho, se entiende que ya ha autorizado precisamente la cesión de los derechos exclusivos, es decir, el de derecho de reproducción y otros derechos que están de forma exclusiva. Sin embargo, en relación con el derecho de remuneración, esto se conserva en el intérprete de la obra audiovisual. Es decir, independientemente de la cesión de los derechos exclusivos, en el momento en que el intérprete autoriza la fijación de su interpretación, él conservará en todo caso el derecho de comunicación al público, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público establecidos en la ley Fanny-Mickey. Entonces, importante hacer esa aclaración. Obviamente, este derecho de remuneración no se opone a explotación que a bien tenga realizar el productor en relación con la obra audiovisual, pero lo que se va a permitir es que el intérprete se beneficie de cada vez que esa obra audiovisual se comunique o se radiodifunda, cada vez que esa obra audiovisual se ponga a disposición en una de las plataformas que ofrecen este tipo de servicios y cada vez que la obra audiovisual se alquile por medios comerciales, independientemente que, como les mencionaba, este modelo de negocio ya no existe prácticamente. Muchas gracias.
Tengo otra pregunta que es para la doctora Heidi, precisamente, y dice que nos pregunta Nicolás Ortiz, también que está en la audiencia, nos pregunta que si los acuerdos internacionales en relación a los derechos patrimoniales u otros prevalecen a las normas nacionales de cada país. Esto depende del orden constitucional en cada país. Es decir, si puedo tomar en este momento el ejemplo de muchos países que en sus constituciones establecen, por ejemplo, tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre la ley nacional, pues obviamente cualquier tratado sobre esta materia seguiría, digamos, esta norma, ¿no? Este precepto constitucional, esta norma fundamental. Entonces, mi respuesta a la persona que hace la pregunta es simplemente mire su legislación nacional y vea cuál es el tratamiento de los tratados. Y dentro de los tratados podemos tener una amplia gama, es decir, podemos tener tratados de derechos humanos y a lo mejor su constitución hace una referencia específica solamente a este tipo de tratados, puede ser que el tratamiento sea por igual a cualquier acuerdo internacional del cual su Estado sea parte. Así que, y de allí que esta pregunta me lleva a clarificar que para muchos países este tratado, por su mismo orden constitucional, pareciera que no necesita ningún trabajo doméstico. Es decir, que el país puede aplicarlo porque ya la ley nacional tiene disposiciones al respecto, porque hay mecanismos, porque hay infraestructura, etcétera, y que prácticamente no es necesario hacer una implementación. Para esos países es mucho más rápido el proceso de ratificación del tratado. Para otros países hay todo un procedimiento de consenso, de elaboración. Yo podría citar el caso incluso de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Es todo un proceso sumamente largo para llegar a un acuerdo para la ratificación del tratado. Así que esto depende del orden constitucional en cada país. Muchas gracias, doctora Heidi. Voy a hacer una pregunta, voy a servirme de leerla textualmente, pues está muy buena y no me quiero equivocar en la lectura, pero vamos a empezar al contrario. Esta vez responde primero la doctora Carolina y luego la doctora Heidi. La pregunta nos la hace una persona de manera anónima y nos dice: ¿el derecho de los intérpretes de obras audiovisuales incluye a profesionales no artistas como profesionales o consultores, quienes creamos e interpretamos obras audiovisuales para el público? Por ejemplo, un video o una infografía con contenido real o de ficción. Doctora Carolina. Pues bueno, una pregunta súper interesante. Tanto Heidi como yo hemos explicado cuáles son como los beneficiarios de la protección. En el caso de Colombia, los beneficiarios de la protección se encuentran establecidos precisamente en la ley Fanny Miquel. Ahí se encuentra la definición. Y fíjese que la ley Fanny Miquel es muy expresa en referirse, que hace referencia al artista, intérprete principal, secundario o de reparto, cuya interpretación esté fijado en una obra o grabación audiovisual. Entonces, digamos que en este sentido, necesariamente la protección hace referencia a las interpretaciones fijadas en obras audiovisuales, ¿sí? No sé si Heidi quiera complementar en algo. Sebastián, así como tú has leído la pregunta, yo me voy a permitir citar brevemente el artículo 2 del Tratado de Beijing, que me dice que los artistas, intérpretes o ejecutantes son todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones en folclore. Así que yo invito a la persona que hizo la pregunta anónima que dedique un momento para leer el artículo 2 y la definición de artista e intérprete. Si su trabajo se enmarca dentro de esta definición, seguramente entonces será un beneficiario de estos derechos que tienen
vida el próximo martes. Muchísimas gracias. También nos pregunta Darwin Smith. Él nos dice, gracias por la conferencia y en general por el seminario, y pregunta, ¿los permisos para la difusión de las interpretaciones deben darse por escrito, doctora Carolina? Gracias, Sebastián. Bueno, cuando él autoriza, cuando él dice los permisos para la radiodifusión, asumo yo que él está preguntando que si está haciendo una interpretación en vivo, si ese permiso para radiodifundir tiene que constar por escrito. En el caso de Colombia, si nosotros estamos hablando de una licencia o autorización, pues esta puede ser incluso de forma verbal, pero hay que tener en cuenta que debe haber una manifestación clara y expresa y obviamente los asuntos probatorios se definirán si hay alguna dificultad o una controversia, pues en un proceso judicial, porque tendría que demostrarse que hubo una manifestación clara y expresa de esa autorización para radiodifundir. Si lo que estamos hablando es que hay una cesión de derechos, en el caso de Colombia, para que sí se establece una formalidad para la cesión de derechos. Y la formalidad de la cesión de derechos es que ese contrato tiene que constar por escrito. En esa medida es que puede considerarse como válida una cesión de derechos. Muchas gracias. Doctora Heidi, ¿algo que responder a la misma pregunta? No, simplemente, Sebastián, me refiero a mi explicación hace dos preguntas atrás. El tratado no dice nada al respecto de los arreglos contractuales. Buenísimo, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos nos la hace Leslie Zambrano y pregunta si la entrada en vigencia del tratado tendrá algún impacto positivo a corto plazo en el ámbito económico, social o cultural de los países contratantes. Doctora Heidi, ¿algo que anotar a esta pregunta? Una pregunta bastante adecuada para el momento en que estamos viviendo, Sebastián. Sí, obviamente esperamos que sí, y esperamos que la infraestructura en cada país para hacer efectivos esos derechos ya esté en vigor. Es decir, no solamente es la ley aprobada, no solamente es el tratado que entra en vigor, tiene que haber una estructura que facilite que esos derechos tengan vida, ¿no? A nivel nacional. Pero obviamente yo quiero hacer referencia a la situación actual, a la emergencia sanitaria mundial que tenemos, donde principalmente observamos que todo lo que pueden ser salas de cine o bueno, teatros o rodajes de películas, por ejemplo, todo el sector cultural está paralizado. Conciertos también hablando de el musical. Y no es sorpresa que muchos gremios, sindicatos alrededor del mundo están llamando a la consolidación de fondos por esta razón, ¿no? Que el sector cultural va a sufrir un gran impacto económico. Así que un tratado que venga a asegurar una protección, sobre todo en el ambiente digital, sabemos que las plataformas están experimentando en estos momentos altos niveles de consumo, más suscriptores, más gente en casa, contenidos culturales. Significa de alguna manera que algo tendría que llegar también a los creadores, ¿no? Incluyendo a los artistas. Así que un tratado que me venga a garantizar un paquete de derechos dentro de lo que puede ser ya la precaria situación del artista en el audiovisual, porque como ya les decía, son 60 años de espera. El artista en el audiovisual no tiene derechos, incluyendo derechos en las explotaciones digitales. Yo creo que es una muy buena noticia, pero todo dependerá, Sebastián, de la infraestructura y la capacidad que tenga el país, el medio donde este artista está
está interpretando, está trabajando para darle vida y hacer efectiva esa protección del Tratado de Beijing. Muchas gracias. Doctora Carolina, ¿algo que responderle a Leslie sobre la pregunta? Sí, bueno, hemos visto, como lo mencionaba anteriormente, el auge del consumo cultural a través de Internet. Y por supuesto, hace unos días revisaba un artículo que decía que el 50% del tráfico en Internet corresponde principalmente a videos, ¿sí? Asumo yo que ese 50% de videos, gran parte también corresponde a obras audiovisuales. En ese sentido, cobra, como dice Heidi, muchísima más importancia los derechos que tienen los intérpretes en Internet, lo que nosotros mencionábamos como el derecho de puesta a disposición en Internet. Nos hemos dado cuenta que hoy en día muchas producciones audiovisuales han sido aplazadas, postergadas o, en el peor de los casos, definitivamente canceladas. Cuando existía la posibilidad de grabar o de realizar esas producciones, la percepción que yo tenía era que el intérprete de la obra audiovisual, pues como estaba trabajando y recibía un ingreso que es como un salario o el valor que se le paga por la prestación de ese servicio, pues de pronto el derecho fuera exclusivo o de remuneración relacionado con la puesta a disposición, dependiendo cada caso y cada país, ese derecho como que estaba ahí secundariamente y era como que un recurso extra que le llegaba a ese intérprete. Pero al cancelarse estas producciones o aplazarse, este derecho deja de tener un perfil o un bajo perfil o un perfil secundario para obtener como que una mayor relevancia en los tiempos actuales. Yo creo que lo que vamos a ver ahorita en este momento es que también en general la industria del derecho de autor, los autores, los intérpretes de obras musicales, audiovisuales, etcétera, se van a dar cuenta de cuán importante es los derechos que en la actualidad están consagrados en tratados internacionales y en legislación nacional. Muchas gracias, doctora Carolina. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante este primer panel y cumpliendo entonces con el tiempo que la organización nos ha permitido compartir con ustedes algunas ideas. Doy por terminado este panel, no sin antes agradecer a la doctora Heidi Lung y a la doctora Carolina por tan interesantes disertaciones y a todo el público que estuvo pendiente y siguiendo con las preguntas que fueron muy acertadas. Los invitamos a seguir con toda la programación del Día Mundial del Derecho de Autor. Fue un placer haber compartido este panel y muchas gracias a todos y todas por escuchar.